Buenos días, el día de hoy nos encontramos en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional y como parte de las actividades del Mes de la Mujer, nos complace presentar a la doctora Chely Álvarez Torres, quien es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales por parte del Colegio de la Frontera Norte, maestra en Desarrollo Regional y licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la UABC, donde también funge como coordinadora de formación profesional. Su trabajo académico y de investigación se centra en el desarrollo de capacidades democráticas, el empoderamiento político de las mujeres, la participación juvenil y las políticas públicas. En esta ocasión nos comparte su ponencia titulada Experiencias de trabajo comunitario con mujeres. Espero que sea del agrado de toda nuestra audiencia en general y comunidad educativa. Cedo la palabra a la doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir producto de investigación, acción en este proyecto que desarrollamos en la Universidad Autónoma de Baja California. Muy buen día, es un gusto para mí dirigirme a la audiencia del Instituto Politécnico Nacional, compartiendo esta experiencia que tuvimos en el trabajo comunitario en el producto de una investigación. Soy la doctora Chely Álvarez, profesora investigadora de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, y pues vamos a comenzar. El objetivo de esta investigación fue un proyecto financiado por el CECITI, que es esta Secretaría de Ciencia y Tecnología a nivel nacional y que busca, pues sobre todo, generar investigación aplicada, ¿no? Entonces se hizo este proyecto que se tituló Intervención Social para la Búsqueda de Bienestar con Equidad en Mujeres que viven en zonas de atención prioritaria. Estas zonas de atención prioritaria son delimitadas porque son espacios donde faltan servicios básicos, ¿no? Hay afectaciones importantes para el desarrollo humano de las personas y en particular pues nos enfocamos en la situación de las mujeres. En este espacio se realizó un diagnóstico y una propuesta de intervención social. En particular fui responsable del área de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres por este motivo, y se basó en las necesidades y expectativas de las mujeres en zonas de atención prioritaria que pues se delimitan así como zonas donde se debe de focalizar las políticas públicas porque para abatir los rezagos y la vulnerabilidad que sufren las personas en estos espacios. Se buscó pues que fuera un enfoque de fortalecimiento de capacidades para contribuir al bienestar social de las mujeres, así como prevenir y atender la violencia de género en este nivel comunitario. En principio, pues me permito compartir un poquito, ¿no?, este concepto básico de la violencia contra las mujeres para quienes tal vez no tengan este contexto previamente. Se delimita así en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como cualquier acción o omisión basada en el género que cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Esto es muy importante porque anteriormente no nos interesaba, o más bien teníamos un límite de no entrar a los hogares y ver qué sucedía al interior de los hogares. Sin embargo, pues estas reformas legislativas han permitido que la política pública, la investigación, sí nos preocupe y nos importe y además tengamos que también ver qué sucede en el ámbito de lo privado, ya que en este espacio, en el ámbito familiar, por ejemplo, pues sucede lamentablemente también diferentes tipos y modalidades de la violencia. Entonces, este enfoque pues también nos interesaba ver lo que sucedía en el ámbito comunitario, en el espacio público, en el transporte, pero particularmente al interior de los hogares. Tenemos algunas cifras, ¿no?, que nos muestran que este tema pues sigue siendo prioritario, sigue siendo lamentablemente pues un tema muy vigente. Alrededor de 27 a 40% de las mujeres entre 15 y 49 años han sufrido violencia por parte de su pareja, esto a nivel de América Latina. La violencia contra las mujeres pues se considera un obstáculo para el desarrollo y persiste en todos los niveles, a nivel global, regional y local. En México, 7 de cada 10 mujeres han sufrido al menos alguna situación de violencia de los diferentes tipos que están en la ley. Y en Baja California, además, ahorita nos encontramos con alerta de violencia de género. Desde 2021, esto es que se reconoce la incidencia de pues un número preocupante de feminicidios, de asesinatos de mujeres por motivo de género en nuestra región. Entonces, una gran cantidad de la población ni siquiera está enterada que tenemos esta alerta, ¿no? Esta alerta significa que pues debe de mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y además se puede bajar un recurso adicional para hacer acciones pues más puntuales para poder salir de esta situación de emergencia. En este sentido, pues también vemos esta prevalencia de la violencia
y por lo mismo ha sido una preocupación a nivel internacional. Vemos que entre los objetivos de desarrollo sostenible, vemos en la pantalla el objetivo número 5, que es lograr esta igualdad de género, empoderar a las mujeres y las niñas y cerrar las brechas de género entre hombres y mujeres. La violencia contra las mujeres se considera una pandemia antes que se hiciera, digamos que popular este término de la pandemia, por ejemplo, por COVID-19. Ya la violencia contra las mujeres se consideraba una pandemia por lo extendido que está en todo el mundo. Entonces es un problema global y pues por eso también los gobiernos se han preocupado por ir cerrando estas brechas y entre estas pues la violencia es una de las que son recurrentes. Entre el marco normativo tenemos convenciones internacionales que han presionado, impulsado a nuestro país para que pueda aprobar reformas, hacer políticas públicas para atender esta problemática. Está la Convención Belém do Pará, que pues atiende todo lo que es la violencia contra las mujeres, y la CEDAW, que es esta convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, que establece en sus artículos pues que se debe tener acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, así como la participación en todos los ámbitos libres de violencia. Esto pues generan informes que remiten a nuestro país y donde se observan pues estas brechas que hay que cerrar y que han derivado en los avances que hemos tenido. Tenemos también en nuestra Constitución política el artículo 1 que establece la igualdad entre todas las personas, que no debe haber discriminación por cualquier motivo, incluido pues el sexo, el género, entre otros, y también el artículo 20 que establece pues esta igualdad y esta vida libre de violencia y discriminación para todas las personas y la igualdad entre los hombres y las mujeres. Tenemos la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece todos los tipos y modalidades de la violencia, que ha sido necesario nombrarlas para poderlas identificar, para poderlas prevenir, para poderlas sancionar, y la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que establece pues también los conceptos básicos para incluir en las políticas públicas acciones para prevenir la violencia, para también atender los roles y estereotipos de género que limitan el desarrollo de las personas. En esta ley de acceso también se establecen los tipos y modalidades, también muestro un poquito de este panorama para que ubiquemos cuáles son en los que nos enfocamos en este proyecto en particular. Los tipos de violencia los vamos a entender como todas las formas distintas que tiene la violencia, ¿no? Algunos de los más conocidos, la violencia física, la violencia psicológica. Sin embargo, pues se han ido incrementando estos tipos de violencia en cuanto los hemos podido nombrar, pues se han ido regulando. Y las modalidades de violencia, que son estos ámbitos de ocurrencia donde puede suceder la violencia. Y en este caso, pues nos hemos enfocado en el ámbito familiar, en el ámbito al interior de las familias y en la comunidad, ¿no? En cada uno de estos espacios, pues hay diferentes relaciones de poder, hay diferentes personas que pueden ser más vulneradas, que no se respeten sus derechos, ¿no? Entonces, por eso es importante identificar en qué espacio está sucediendo la violencia, por parte de quiénes son las personas que están cometiendo esta violencia, y los tipos de violencia que se pueden observar en cada modalidad. Se podrían observar todos los tipos de violencia. Y pues la metodología que seguimos se hizo también, se retomaron hallazgos de estudios previos que se habían trabajado en esta zona de atención prioritaria, ubicado en el Nido de las Águilas, en Tijuana, Baja California, y también pues aplicación y análisis de trabajo de campo. Se aplicaron encuestas y diferentes visitas a campo durante 2023 y se trabajó en el diseño de esta intervención en 2024. Se seleccionó una muestra representativa de 250 mujeres que representaban el 13% de las mujeres que habitan en esta zona. Esta zona pues también es un espacio que se encuentra junto con la frontera con Estados Unidos. Es un espacio donde no tienen suficientes servicios básicos. Hay algunas zonas de la colonia donde no accede el transporte público, donde no hay recolección de basura, no hay parques, no hay espacios, no centros comunitarios, centros de salud, ¿no? Entonces vemos que hay un contexto de dificultad para acceder a los derechos de esta población, y además pues un contexto de violencia por la zona en que se encuentra. Pues también se encuentra presencia del crimen organizado, de personas que cruzan a personas del otro lado de la frontera, y que anteriormente pues manifestaban que pues ya hay intervención del crimen organizado en esta pues cruce de personas. Entonces es un ámbito pues algo adverso, ¿no?, para trabajar y pues sobre todo para vivir en el caso de las familias y mujeres que habitan en esta zona. Entonces a continuación presentamos los hallazgos de esta investigación, así como las dos líneas de acción que planteamos en el área de violencia contra las mujeres, que fue la prevención de la violencia y la canalización de casos.
En Baja California, pues tenemos una población de 50% hombres, 49 y casi 50% de mujeres, y diferentes variables nos permiten ver pues, que todavía estamos pues, con indicadores más adversos hacia las mujeres. Son las mujeres las que, por ejemplo, tienen una mayor porcentaje de analfabetismo, menos niveles educativos, y esto pues muestra estas brechas de género que queremos cerrar. En este proyecto en particular se buscaba conocer desde las propias mujeres cuáles eran sus necesidades y expectativas para poder contribuir desde este proyecto de intervención a disminuir la desigualdad y la exclusión que viven de acuerdo con estas condiciones de vulnerabilidad detectadas previamente por ser una zona de atención prioritaria. Las políticas para la igualdad que se han generado de forma histórica, pues ha habido estas estrategias que buscan la igualdad de oportunidades, ¿no? Que se pueda dotar de estas herramientas, de estos instrumentos que nos permitan acceder, por ejemplo, al mercado de trabajo, a la educación. También las acciones, las medidas afirmativas, ¿no? Esas llamadas medidas afirmativas que buscan acelerar, ¿no? La igualdad, reconocer que hay una deuda histórica a ciertos grupos poblacionales y generar estrategias para que avance más rápido este cierre en las desigualdades, ¿no? Las medidas afirmativas son, por ejemplo, este transporte violeta, donde solamente es para mujeres, mientras trabajamos en las estrategias de fondo, que sería pues hacer este cambio cultural educativo para que se respete y se garantice la seguridad para las mujeres, ¿no? Ese es un ejemplo de las medidas afirmativas que también pues, nos permite que aceleremos esa búsqueda hacia la igualdad. También la transversalidad de las políticas públicas, que en todas las políticas públicas tendríamos que preguntarnos si ese problema público afecta de forma diferenciada a hombres y mujeres y si sí, pues hacer ajustes razonables, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la seguridad, sabemos que es un problema a nivel nacional y local que afecta a todas las personas, pero afecta de forma diferente a los hombres y a las mujeres, ¿no? Ciertos delitos son más susceptibles de sufrirlos los hombres, ciertos delitos las mujeres, por lo tanto, pues se requiere una atención diferenciada. En el caso de la intervención social participativa transdisciplinaria, pues forma parte de identificar pues estas propias necesidades de las mujeres a través de ellas mismas, también fortalecer sus propias capacidades para pues generar mayor libertad, mayor posibilidad de participar y desarrollarse, así como adquirir ciertas competencias y saberes que contribuyan a su salud integral, al bienestar, y además que pues, fue justo un trabajo transdisciplinario a partir de diferentes disciplinas de economía, medio ambiente, artes, cultura y pues esta parte específica de la prevención de la violencia. Las áreas del proyecto incluyeron las siguientes: el área de salud, el área de participación política, el área de educación, economía, medio ambiente, infraestructura, cultura, seguridad social y el área que coordine, que es la violencia contra las mujeres. En cada una de estas áreas pues recabamos datos y hicimos una propuesta de intervención. Las fases pues fue aplicar estas encuestas para levantar este diagnóstico, a partir de los hallazgos diseñar una propuesta de intervención, el paso 3 implementar la propuesta y el paso 4 implementarlo y evaluarlo. Entre los hallazgos tuvimos en un primer estudios previos de 2020 se había levantado esta encuesta que pues levantó estos datos que se actualizó en 2023. Y tenemos, por ejemplo, que el 41% de las mujeres manifestaban que los problemas que más les preocupaban en su comunidad, el 41% era la inseguridad, ¿no? Ese era el tema más prioritario, el 25% la pobreza, el 20% el desempleo. En cuanto a sus aspiraciones, estaba el 30% que el sueño más importante que tenían era ver a sus hijos e hijas crecer. El 25%, su segundo deseo era la seguridad hacia la violencia contra las mujeres. Entonces vemos que este tema pues, ha sido prioritario para las mujeres en la comunidad. En el 45% también respondieron la necesidad más apremiante es el acceso a la salud, 33% la vivienda y 9% las leyes contra la violencia. Entonces vemos aquí reiteradamente que, bueno, si bien tenemos leyes, tal vez no las conozcan o tal vez no están siendo aplicadas, no las están viviendo en su cotidianidad y que pues esta seguridad hacia la violencia hacia las mujeres es un tema prioritario. En 2024 estos temas también siguió prevaleciendo la inseguridad y la delincuencia como temas más prioritarios, además de la violencia contra las mujeres. En este espacio, pues ya les decía, no se registra un centro de salud. Había un centro comunitario que en este contexto del proyecto estaba ocupado en ese momento por la Guardia Nacional, ya que pues hubo esta presencia, ¿no? de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, entonces se ocuparon justo este espacio y era un espacio donde ellas podían tomar talleres, donde podían encontrarse y pues ya no tenían disponibilidad de él.
Se observa que, sin embargo, uno de los pocos programas a los que pueden acceder es justo el que estaba a cargo del Instituto de la Mujer, que ahora es Secretaría de las Mujeres, que es el programa Tarjeta Violeta, que consiste en un apoyo económico mensual para mujeres jefas de familia, acompañado de un programa de capacitación. Y el rango, ¿no?, de edades de las personas, pues mayormente pertenecían al rango de 30 a 34 años y 40 a 44. El estado civil era más constante, era soltera, ¿no? Entonces vemos muchas mujeres jefas de familia que sostienen, pues son el único sostén o el sostén principal de su familia. La mayoría tenía 9 años de escolaridad, no se encontraban estudiando en este momento y no se identificaban como población indígena. Y vemos aquí, pues nuevamente, que los temas más preocupantes fue la inseguridad, el desempleo y la pobreza, las necesidades, la salud de calidad, con casi el 25%, el acceso a una vida libre de violencia, con 16%, y el acceso a la educación, con 14%. Entre las formas de violencia que más han experimentado las mujeres en este espacio fue la violencia económica con el 14%, la violencia física con casi el 19%, la violencia vicaria, que es esta violencia interpuesta a través de las y los hijos, ¿no?, de algún familiar para generar violencia hacia la mujer, con un 1.6%, la violencia sexual 8.8% y la más prevalente, la violencia psicológica, con 28.4%, la violencia obstétrica, que tiene que ver con todo el proceso del embarazo, el 5.6%, y también manifestaban un número importante de discriminación en el trabajo, con un 14%. Entonces vemos cómo se observa esta violencia. Es importante también hacer notar que en el levantamiento de los datos, en la aplicación de la encuesta, cuando fuimos a los hogares, porque se fue puerta por puerta a aplicar esta encuesta, muchas veces no veíamos que no tenían la libertad de contestar este tipo de preguntas, ¿no? Si habían sufrido violencia, de parte de quién, como si había, por ejemplo, un hombre de su familia ahí presente, como que se inhibían en contestar o en reconocer que habían sufrido violencia. Notamos esta incomodidad, este silencio, o que se quedaba por ahí, a lo mejor la pareja o el hijo ahí observando, escuchando, y eso no le daba la libertad a las mujeres de contestar, por lo que posteriormente pasamos a seguir aplicando estas encuestas en las escuelas que están asentadas en la zona, donde se nos dio la oportunidad de aplicar las encuestas. Ahí veíamos que, pues además de que contestaban con mayor libertad la encuesta, nos podían pedir también más información, llegamos a canalizar algunos casos en estos espacios, entonces veíamos que pues a veces en sus casas no tenían esa libertad de pues contestar con honestidad de esta encuesta. Entonces, bueno, veíamos estas formas de violencia más presentes que estuvieron en la zona, pues la psicológica, la física, económica y sexual. Los principales ámbitos de ocurrencia de esta violencia fue el ámbito familiar y comunitario, sobre todo en la familia por parte de parejas o exparejas o por parte de sus padres, ¿no? Cuando preguntábamos por quiénes habían sufrido esta violencia, era principalmente la pareja o sus padres o madres, y en el espacio comunitario, pues también por personas desconocidas, ¿no?, en su trayecto a su casa, en el transporte público, y en tercer lugar, pues esta discriminación por motivo de género en los espacios de trabajo. También se les preguntó si habían denunciado estos hechos. Solamente el 16.8% había manifestado pedir ayuda. Entre los motivos de por qué no denuncian estaba por el miedo pues a las represalias, por desconfianza ante las autoridades, no consideran que valga la pena pues todo este proceso y que a lo mejor no van a tener un resultado, o tienen una relación de desconfianza hacia las autoridades, y por vergüenza, ¿no? También por reconocer que estaban sufriendo este tipo de violencias, pues tampoco lo denunciaban. Entonces vemos que hay muy poco porcentaje de denuncia, y que sobre todo pues es un área que también es de oportunidad para la administración pública de generar esta confianza hacia la ciudadanía para que se acerquen y puedan pedir estos servicios de apoyo o seguir adelante con estas denuncias. Como ya veíamos, hay una ausencia de servicios públicos y desconfianza generalizada hacia las autoridades, también hacia las autoridades de seguridad pública. Manifiestan las y los habitantes de la zona que pues no hay mucha presencia de patrullaje, ¿no?, de patrullas. Cuando les hablan a los servicios de emergencia no acuden, y que han visto también pues a personal de la Guardia Nacional o de seguridad pública convivir con personas pues según sus comentarios pues relacionadas con delincuentes o con el crimen organizado. Entonces eso genera mucha más desconfianza para que pidan ayuda si ven que pues hay colusión o una relación con estos personajes que también habitan en la zona. Y bueno, ahí vemos esta escuela secundaria que nos abrió las puertas para llevar a cabo estas tareas de aplicación de las encuestas y posteriormente de impartición de los talleres. Entonces, para prevenir la violencia y generar estrategias, pues también
Desde la literatura, Nancy Fraser en particular ha desarrollado esta dimensión de justicia de género que habla de para lograr esta igualdad, ¿no?, entre hombres y mujeres y este déficit que hay hacia las mujeres, pues hay tres tipos de propuestas que podríamos desarrollar. Aquellas que tienen que ver con la redistribución, ¿no?, que podamos tener las mujeres también el acceso y el control a bienes y recursos, ¿no?, con qué bienes cuentan, con el ingreso, ¿no?, tener un ingreso que les permita generar autonomía. Esta es parte de las políticas de redistribución, que bueno, un ejemplo es esta política pública que pues les pueda dar un apoyo económico. Sin embargo, pues la solución de fondo sería que tuvieran un ingreso propio, ¿no?, que les permita generar esta autonomía, y otros bienes como puede ser pues el acceso a la vivienda, el acceso pues a un vehículo, etcétera, ¿no?, para poder acceder a otros bienes y servicios. También las políticas de reconocimiento, donde pues se les permite y se les reconozca como pues actoras sociales y políticas que tengan participación social y política relevante, que puedan participar en la toma de decisiones. En estos espacios también pues realizamos un mapeo de las líderes comunitarias, de las instituciones, organizaciones con presencia en la zona. Realmente ha sido difícil, ¿no? Hay líderes, por ejemplo, en la zona que también nos facilitaron el acceder a otras mujeres, el que tuviéramos el apoyo y la participación de las mujeres de la zona. Sin embargo, para ellas es muy difícil ejercer este liderazgo porque a su vez muchas de ellas trabajan, por ejemplo, en la industria maquiladora, entonces trabajan largas jornadas, y el fin de semana también, salen en la noche, entonces tienen muy poco tiempo disponible para participar social y políticamente. Entonces es un área también de oportunidad para esta zona, y los espacios de poder conquistados es que tengan espacio pues a cargos de representación pública, que directamente participen en las mesas de toma de decisiones, o que pues sus líderes lleguen a ocupar estos espacios para que pongan pues en la mesa las necesidades de las mujeres de la colonia y de la zona, y de este sector pues que son mujeres, madres trabajadoras, jefas de familia, que tienen pues todas estas desventajas y situaciones que percibimos, pero también pues una mayor dificultad para tener un ingreso también que les permita pues esta libertad. Entonces, bueno, esta intervención consistió en talleres, se hizo un programa de capacitación con diferentes temáticas para poderles darles herramientas de identificación de la violencia, de generar un plan de emergencia, entre otros temas, prevención sobre todo de la violencia, jornadas de servicios con temas como salud, ¿no? Se les llevaron servicios de salud en varias ocasiones, así como asesoría jurídica, psicológica. También en estos espacios se pensó mucho en las y los niños, porque pues son madres que llevan a sus hijos, que para poder participar se necesita también que puedan ser actividades familiares, entonces también se trabajó con esta población y se diseñó un protocolo para poderlo aplicar en estos espacios como de albergues y organizaciones sociales que residen en la zona y que puedan pues tener un directorio de servicios para que puedan canalizar los casos. Aquí vemos también, se hizo esta pinta de este mural comunitario donde participaron las mujeres, se llevó a conferencistas, talleres y diferentes acciones que pues generaron esta relación también de confianza entre la universidad y las mujeres de la colonia. Fue un proceso de 2 años que se estuvo trabajando y actualmente todavía se desarrollan algunos proyectos. Bueno, ante la dificultad de trabajar, estos son unos ejemplos del material que se hizo un cuadernillo de trabajo para reflexionar sobre los estereotipos roles de género, generar una evaluación de peligro, un violentómetro que se aplicaba para ver si estaba en alguna situación de riesgo y cuál era la recomendación. Entonces, ante la dificultad de ellas de acudir, por ejemplo, estuvimos acudiendo sobre todo sábados y domingos porque es cuando más tienen tiempo disponible, pero muchas se les dificultaba acudir a todas las sesiones, entonces les dábamos este cuadernillo para que se llevaran la información de los otros módulos, ¿no? Y que tuvieran otros recursos que pudieran ellas practicar o desarrollar en sus casas. Esto fue también necesario. En la canalización de casos, pues se trabajó con las organizaciones de la zona, se firmó convenio con 2 organizaciones y se les dio estos pues también materiales para que pudieran canalizar los casos. Se detectó que no tienen la capacidad de atender los casos directamente ni la capacitación de hacerlo, pues con una perspectiva de género donde no se les revictimice, etcétera, ¿no? Entonces realmente son organizaciones asistencialistas que pues lo que pueden hacer más es canalizar, ¿no? Derivar a servicios especializados. Entonces, bueno, finalizando aquí un poco, entre las principales conclusiones vemos pues esta prevalencia de la violencia más específica que se vive en colonias como esta, que tenemos diferentes colonias como ubicadas como zonas de atención prioritaria en Tijuana, por ejemplo, y a nivel nacional.
Se requiere el fortalecimiento de los liderazgos comunitarios porque es difícil para ellas poder hacer estas tareas, generar esta red. Varios de estos liderazgos también fueron cooptados por el gobierno del estado como estos enlaces para los programas sociales. Entonces, esto también es importante que se les facilite estos programas públicos, pero pues se pierde esta parte de un liderazgo pues más comunitario y no partidista. También se requiere una mayor presencia del sector público con todos sus programas y servicios, la articulación de las diferentes instancias municipales, estatales y federales para brindar estos servicios de apoyo. También se detectó la importancia de trabajar con la población de adolescentes y jóvenes porque también nos manifestaban que pues en la escuela de la zona, por ejemplo, en la escuela secundaria, salen más temprano por la prevalencia de la violencia que hay, para que salgan a sus casas antes de que oscurezca. Entonces ha habido lamentablemente desapariciones de adolescentes, también violencia de pareja en el noviazgo, entonces varias problemáticas que se tienen que trabajar desde estas poblaciones de niñas, niños y adolescentes, y también con la población de hombres, ¿no? Porque pues también esta violencia es un problema relacional y entonces también se requieren intervenciones específicas en materia de prevención de la violencia dirigidas a hombres y reeducación de las personas que cometen violencia. Hay algunas áreas de oportunidad. Se ha detectado también que entre más organizaciones, redes y movimientos de mujeres existan en una comunidad, pues esto favorece el desarrollo de las mujeres y la defensa de sus derechos. También los procesos de formación y capacitación como el que llevamos a cabo, pues pueden ayudar a facilitar estos procesos de cambio y de toma de conciencia de género, ¿no? Que las mujeres reconozcan las violencias que han vivido, que tienen herramientas, que tienen derechos y que pues puedan hacer valer sus derechos, potenciando su empoderamiento y que tomen decisiones pues de su propia vida a nivel personal, familiar y comunitario. Se observan dificultades para compaginar, desde luego, la vida personal y profesional con la vida familiar, ¿no? Esto también les lleva pues, que tengan muy poco tiempo libre para poder participar socialmente, políticamente. Sin embargo, vemos que sí hay esa necesidad, ese deseo, esa demanda de este tipo de servicios educativos y servicios de apoyo, pero esto, pues definitivamente, si no tenemos un balance, un sistema nacional de cuidados y un sistema local y redes locales de cuidados, pues podemos realmente mejorar las posibilidades de que las mujeres tengan posibilidades de desarrollarse, ¿no? Para el desarrollo humano de las mujeres. Entre las oportunidades locales, tenemos un programa de la Secretaría de Salud que trabaja un programa específico para la reeducación de hombres agresores de violencia de pareja. En este programa, pues los hombres que han sido sentenciados, pues tienen que pasar por un proceso reeducativo. Entonces le apostamos más a este tipo de intervenciones que consideramos necesarias, de que podamos trabajar en este cambio cultural dirigido, pues a quien más tiene que pues adquirir estas herramientas. También se han generado desde el Congreso del Estado de forma reciente capacitaciones en nuevas masculinidades o masculinidades positivas, masculinidades críticas. Hay diferentes formas que los han estado nombrando, pero bueno, básicamente es este trabajo hacia los hombres. Y en 2025 se aprobó esta llamada Ley Dariela, que básicamente pues deriva de un lamentable feminicidio por omisión de las autoridades, que obliga a todas las personas en la función pública a capacitarse con perspectiva de género y prevención de la violencia para dar pues una atención adecuada y oportuna. Entonces son mejoras que hemos tenido de forma reciente. También que la Secretaría de las Mujeres, antes institutos de las mujeres, pues ya se elevó a rango de secretaría, ¿no? Tanto a nivel federal, estatal y municipal, y esto deriva en que esperamos muy próximamente tengamos pues más presupuesto, más políticas públicas y más alcance de estas instancias para pues impactar en la vida de las mujeres. Como recomendaciones, pues también es importante en esos contextos comunitarios adecuarse al entorno y tomar medidas de seguridad, ¿no? Nosotros nos decían al acudir a esta colonia, hacer este levantamiento de información y la intervención, que pues hay personas ahí, pues presencia del crimen organizado que nos observa, que está pendiente de cuándo salimos, cuándo entramos de la colonia, ¿no? Entonces son temas también que tenemos que cuidar. En nuestro caso, pues ayudaba también tener la identificación, ¿no? En nuestras camisetas o camisa oficial de la universidad, que se viera que no veníamos pues de algún grupo político o de algún otro grupo, y eso también nos permitió trabajar, pero sí era importante tomar estas medidas de ir de día, de no ir de noche, también no llevar pues alguna vestimenta o objetos llamativos y demás, ¿no? Entonces es importante siempre adecuarnos al entorno con el que estamos trabajando y tomar medidas de seguridad, ¿no? No ir solos o solas, etcétera. Bueno, este mapeo de actores y de servicios también nos permitió pues ver con qué es lo que cuenta la colonia, las mujeres de la colonia,
qué es lo que no tienen, ¿no?, de servicios, pero también acercarnos a estas organizaciones, generar después estos convenios, acercarnos a estas líderes, ¿no?, y poder conocer sus experiencias y a su vez llegar a otras mujeres. Entonces esto también es muy importante. El generar confianza en las personas que estamos encuestando, entrevistando, pues también ha sido muy importante, que realmente pues también hay este recelo de que pues a veces ha habido otras intervenciones donde van y después ya no se hace nada, ¿no?, y después solamente toman la información y no regresan nada a cambio. Entonces esta parte de generar un proceso de intervención y sí regresar a la comunidad y hacer acciones, pues eso también nos generó pues confianza y este apoyo de las mujeres de la comunidad, y se generó ese lazo donde podemos también seguir trabajando, buscando intervenir. Los procesos de observación participante también son muy importantes, porque el estar ahí, el conocer los entornos, escuchar qué otras cosas dicen, qué es lo que está pasando, estas interacciones que vimos, por ejemplo, en la aplicación del trabajo de campo, en los servicios, en el ambiente, todo esto es muy importante y nos da muchos más insumos. También cómo es que se operan los programas públicos que se están operando, cómo funcionan, cómo se perciben. También, pues para favorecer estos procesos de empoderamiento de las mujeres es importante considerar las redes y los recursos con los que cuentan. Esta alianza entre ellas, que se conozcan, que se ubiquen y que puedan así ampliar su capacidad de participar y decidir sobre sus vidas y en su comunidad, es muy importante. Entonces le apostamos bastante al desarrollo de capacidades, tanto en las instituciones como en las propias mujeres y las organizaciones instaladas en la zona. También pues vimos la necesidad de adecuar la intervención. El trabajar con esta población con una alta movilidad, con poco tiempo disponible, pues nos llevó a que tuviéramos que en el camino hacer estos cambios en la intervención y adecuarnos a las propias necesidades de las mujeres. Y bueno, estamos también ahorita todavía con estas actividades de difusión de los hallazgos, de lo que hicimos. Hicimos propuestas de política pública, hicimos diferentes propuestas en todas las áreas que ya les comentaba, una propuesta integral que hemos entregado a autoridades locales. Todavía estamos en este proceso también de comunicar estas propuestas de política pública a la Secretaría de las Mujeres del Estado. Ya se trabajó con el nivel municipal, entonces pues esto también es muy importante, ¿no? Desde la academia, pues de acercarnos más a las comunidades de mujeres, pero también a las personas tomadoras de decisiones, en particular a las áreas que atienden a las mujeres. Pues en principio cerraría con esta reflexión, que es importante podamos preguntarnos quiénes son las personas más vulnerables a sufrir violencia de género y violencia contra las mujeres por motivo de género en nuestros entornos. Y además, cuando hay una víctima, una mujer víctima de estas agresiones, seguramente no solamente son las víctimas directas, sino las indirectas, como pueden ser sus hijos, su familia, y las potenciales, ¿no? Cuando vemos que hay un caso de violencia, seguramente esa persona agresora puede estar violentando a otras personas a su alrededor. Entonces cada caso también nos debe de pues llevar a buscar esas otras víctimas potenciales, que no nada más a lo mejor están sufriendo violencia, sino que podrían sufrir en el futuro. Entonces eso también es muy importante en pues los esfuerzos de detección y de prevención, y que pues cada quien de las personas que en este momento nos estén escuchando, pues se pregunten en su ámbito laboral, quiénes son las personas más vulnerables, quiénes son en el ámbito escolar las personas que más pueden ejercer violencia y hacia quiénes, para que entonces diseñemos y hagamos pues sobre todo estrategias de prevención. Les agradezco su atención y participación. Les dejo mis datos de contacto para seguir en comunicación sobre este tema y pues seguir la conversación. Muchísimas gracias por su atención. El Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional, agradece la destacada contribución de la doctora Chely Álvarez Torres por compartir con nosotros su experiencia, conocimiento y compromiso a través del fortalecimiento y la participación con las mujeres y el empoderamiento femenino. Como muestra de nuestro agradecimiento a su valiosa participación, hacemos entrega del presente reconocimiento en conmemoración del Mes de la Mujer. Muchas gracias.